Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, bienvenidos al Mobile World Congress. Continuamos aquí repasando toda la actualidad, que es mucha, como ya seguramente sabréis, si habéis estado echando un vistazo al canal. Y hoy vamos a ir con la firma ZTE. Vamos a hablar del ZTE Blade V8 y vamos a hablar también de sus primos hermanos, el Mini y el Lite. Empezamos. Bueno, pues comenzamos ya y arrancamos con este ZTE Blade V8, el terminal, uno de los terminales más llamativos que ha traído ZTE a este Mobile World Congress. Si os parece, dejo para el final hablar del Blade y del Mini. Os hablo primero de todas las especificaciones del V8 y luego vemos cuáles son las diferencias. En el apartado estético yo os voy a decir que ZTE lleva una trayectoria, digamos, ascendente. Cada vez, a mí en lo particular, me gustan más los dispositivos de ZTE, son más premium, cada vez están más refinados y ahora incluso tengo la sensación de que son hasta más bonitos y con más colorido que en generaciones anteriores. Este Blade V8 concretamente es un dispositivo de 14,8 centímetros de alto, 7,1 de ancho, 7,7 milímetros de grosor y algo más de 140 gramos de peso. Como os digo, es un acabado metálico, sobre todo por la parte trasera, lo notáis claramente, la sensación que te da el tacto es muy buena y tienes la sensación en todo momento de estar delante de un terminal bastante premium. Una de las cosas características de este terminal es el lector de huellas en la parte frontal, evidentemente, uno de los lugares más típicos donde encontramos lectores de huellas, que además viene acompañado con dos botones retroiluminados configurables. Otra de las cosas llamativas que me gusta comentar siempre es el tipo de USB que incorpora. En este caso no tenemos USB tipo C. Ya sé que empieza a ser muy común tener USB tipo C en cualquier tipo de gama, etcétera, pero no es el caso. En este caso ZTE ha preferido contar con micro USB, una tecnología algo más antigua, pero sí que es verdad que estuvo estandarizada mucho tiempo y yo desde aquí hubiera preferido, en este caso, esta nueva tipología del USB tipo C. Dicho esto, vamos a hablar un poco de especificaciones, del corazón, de lo que encontramos dentro de estos ZTE. Seguramente, si estáis al día de la firma china, veréis como cada vez tienen especificaciones más refinadas, de mayor calidad y cuentan con prácticamente las mejores especificaciones. Vamos al lío. Este V8 tiene un Snapdragon 435, como estáis viendo no es el procesador de gama alta de la gente de Qualcomm, pero es un procesador bastante solvente. Esta serie 400 la hemos visto en muchas ocasiones y siempre resuelve bastante bien la papeleta. Además de esto viene con la Adreno 505 como GPU y dos configuraciones de memoria RAM, 2 y 3 GB, para que podáis elegir, algo importante que se pueda elegir, y como estáis viendo especificaciones de terminal de gama media, incluso alguno gama media premium. 16 o 32 GB de memoria interna ampliables con tarjetas microSD. Y para la batería, 2730 mAh de batería. La verdad que es difícil valorar esto, a mí a priori no me parece especialmente cuantiosa la batería, habrá que esperar un poquito, analizarlo, veremos a ver qué tal está optimizado, qué tal es el consumo de este 430, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que 2700 mAh me parece quizá un pelín justito, pero como siempre vamos a esperar un poquito a probarlo y analizarlo para poder contaros un poquito más. Y para cerrar, deciros que evidentemente la conectividad tenemos Bluetooth 4.1, GPS, es un terminal Dual SIM, tiene radio FM, no tiene chip NFC, una de las pequeñas ausencias que podemos achacar a este ZTE, y evidentemente es un dispositivo preparado para el 4G LTE. Vamos a pasar al software. Aquí la verdad es que hay cositas que comentar. Lo primero y lo más importante es que estamos delante de un dispositivo con Android Nougat. Esto no puede faltar, para mí es imprescindible. De hecho, creo que todos los terminales que hemos visto aquí en Mobile World Congress vienen ya con Nougat de serie, como debe ser, pero además viene personalizado con MyFavor 4.2, esta capa de personalización china del fabricante ZTE, que, bueno, la verdad es que nunca ha sido nuestras favoritas, no os vamos a engañar. Es una capa, bueno, bastante intrusiva, por así decirlo, que cambia bastante la experiencia, sobre todo visual, de lo que es Android Stock, aunque sí que es verdad que lo que hemos probado aquí, hemos visto que va rápido, que va fluido, que tiene algunas cosillas de personalización que no están mal del todo, pero nos guardamos un poquito la opinión para probarlo en profundidad, para saber todos los detalles de esta capa, de este software, de las aplicaciones instaladas para el análisis. Como os digo, no me parece quizá la mejor opción, pero bueno, una capa habitual en ZTE que incorpore esta clase de personalización. Dicho lo cual, ya hemos hablado del aspecto físico, del hardware, del software. Toca hablar de uno de los temas más comprometidos, como es el tema del multimedia. Aquí hay varias cosas que tenemos que comentar. La primera es la pantalla. Este Blade V8 cuenta con un panel de 5,2 pulgadas, dimensiones correctas, no es especialmente grande dentro de lo que tenemos hoy en día, con cristal 2,5D, una resolución 1080 y el panel es un panel IPS. Para que sepáis, tenemos 424 píxeles en estas 5,2 pulgadas, 424
píxeles por pulgada en cada una de ellas. Bueno, una densidad de píxeles bastante correcta, un panel IPS que lo que hemos visto aquí se ve bastante bien, la interpretación del color, el brillo y, bueno, y los demás parámetros de una pantalla. Normalmente, en las últimas generaciones, ZTE ha hecho bastante buen trabajo, veremos en este gama media cuando lo podamos ver fuera del contexto aquí de la feria, que ya sabéis que aquí la incidencia, la luz y las condiciones son muy especiales, con lo cual se hace realmente difícil valorar qué tal es la pantalla. Y ahora pasamos a la fotografía, y ojo, y agarraos, porque aquí hay alguna cosa novedosa, bueno, novedosa entre comillas. La verdad es que estamos ya bastante acostumbrados a encontrarnos una doble cámara en la parte trasera. Quizá no tan acostumbrados en un terminal de gama media como es este V8, con lo cual yo creo que es de valorar. Tenemos dos sensores, un sensor concretamente de 13 megapíxeles que le acompaña un segundo sensor de 2 megapíxeles. Básicamente, este segundo sensor lo que nos ayudará es hacer el desenfoque selectivo. Ya sabéis que hay diferentes fabricantes que utilizan la doble cámara para, bueno, pues para diferentes cosas. En este caso ZTE lo ha querido hacer para darnos este efecto de profundidad, este efecto bokeh, para poder desenfocar una imagen del fondo, algo que da muy buen resultado a las fotografías, sobre todo este clásico modo retrato que nos, bueno, pues nos ayuda a sacar fotografías de una persona, nuestra, etcétera, y que queden realmente bien. Independientemente de esto, alguna otra cosilla que me gustaría comentar en el apartado de la cámara es que tenemos unas fotos 3D para gafas de realidad virtual, un efecto bastante curioso que la verdad que nos estaban enseñando la gente que había ahí en el stand para poder hacer esta fotografía 3D. Ya como siempre, cuando podamos probarlo en profundidad os hablaremos un poquito de ello. No me atrevo a valorar todavía este apartado, pero servirá para poder luego visualizarlo con unas gafas de VR y ver el efecto en 3 dimensiones. Y bueno, hasta aquí este ha sido el ZTE Blade V8, que sepáis que el precio de comercialización del dispositivo son 269 euros. Ojo, como veis, un precio relativamente reducido, de gama media de verdad, a pesar de que tiene, bueno, cosas como el diseño, el apartado estético, que me parece bastante premium, y un hardware que a priori debería rendir. Veremos a ver qué tal, por ejemplo, los apartados multimedia, la batería, que son las cosillas que me generan un poquito más de duda. Terminado ya el ZTE Blade V8, voy a comentaros rápidamente dos versiones que hemos visto de este terminal, algo distintas, para que sepáis un poco que existen y cuáles son las diferencias. La primera de ellas es el V8 Mini, que sepáis que este dispositivo es un poco más pequeño. Se quedan 5 pulgadas de pantalla con resolución solo HD, es decir, solo 720 líneas. Tenemos configuración de 2 GB de RAM exclusiva, solo 16 GB de almacenamiento interno. Y en las cámaras también vemos alguna diferencia, como la cámara frontal que solo tiene 5 megapíxeles y la batería que aumenta un pelín hasta los 2800 mAh. Otra de las diferencias que hemos visto es la inclusión del lector de huellas. Evidentemente este terminal mini también lo tiene, pero en este caso se va a la parte trasera, algo bastante curioso que han decidido incluir la gente de ZTE, no sé si es por tema de tamaño, de diseño. Lo desconozco, la verdad. Ya sabéis que las dos tendencias es parte delantera en la parte inferior o parte trasera en la parte superior. En este caso, así es como lo lleva el Mini. Y el otro terminal que os quería comentar es el Lite, un terminal que también tiene algunas diferencias, como su panel, que también es de 5 pulgadas, menor que el V8, también resolución 720, el procesador es un MediaTek, en este caso un octa-core, 2 GB de RAM, 16 de almacenamiento con SD, y para las cámaras tenemos sensor de 13 megapíxeles para la parte trasera, 8 para la parte delantera, y la batería se queda en 2500 mAh. También, bueno, tampoco tiene NFC, etcétera, etcétera, pero para que veáis las líneas generales de este terminal, de este Lite, son estas. Como veis, los tres son bastante parecidos, tampoco es que haya muchísimas diferencias entre las tres versiones, relativamente similares. A mí me parece un producto bastante bien acabado, bien pensado, que tiene un precio competitivo, pero como siempre lo que me gustaría saber es cuál es vuestra opinión, qué os ha parecido, qué os parece la estrategia de ZTE, ¿creéis como yo que va para arriba y que cada vez sus productos son de mayor calidad? No sé, me gustaría saber vuestra opinión, y nosotros vamos a continuar aquí en el Mobile World Congress analizando un poquito de todo, que ya no queda tanto, ya hemos hecho tela, así que ya va quedando poquito, pero no por eso te pierdas los vídeos porque viene un montón de cosas. Hasta luego.